esta semana número 2 vamos a hacer los temas de análisis vectorial bajo el método analítico y además el tema de cinemática y en particular lo que corresponde al MRU. Veamos. En análisis vectorial, método analítico, tenemos que hacer una descomposición vectorial. Y vamos a comenzar a modo introductorio con un vector. ¿Sí? Con un vector. Uy, un ratito, ¿qué ha pasado aquí? Ya, movido. Ya, ahora sí, ahora sí. Bien, ahora sí. Entonces tenemos aquí el vector A, este de color azul, y lo vamos a descomponer en dos componentes. ¿Y por qué en dos componentes? Porque este vector A se encuentra en un plano o en el sistema cartesiano XY. Entonces me conviene descomponerlo pues en dos componentes. Ahora, ¿cuáles son esas componentes del vector A? Veamos. Yo les voy a proponer aquí un ejemplo y ustedes me van a decir si es o no correcto. A ver, que este vector A está siendo representado por estas componentes de color verde y de color negro. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Qué creen ustedes? Ya que en el examen les pueden dar algunas gráficas y les indican, determine cuál de ellas está bien expresado las componentes del vector. Claro, eso sería incorrecto. ¿Y cuál sería en este caso la componente que está mal graficada? ¿La horizontal o la vertical? ¿La de color verde o la de color negro? ¿O las dos? Claro, ¿por qué? Porque cuando uno suma las componentes, nos debe dar como resultado el vector. Por ejemplo, me explico. Si yo sumo verde más negro, así tal como está, pues ese resultado no me da el vector A. Por eso me di cuenta que este vector de color negro, no es el correcto. Vamos entonces a corregir y lo correcto sería graficarlo de esta manera. Ya que ahora si ustedes utilizan método del triángulo y suman verde más negro, pues efectivamente nos da el vector de color azul. Ahora sí es correcto. Entonces, ojo, cuando uno descompone un vector en dos componentes, pues tiene que tener mucho cuidado con la dirección de cada una de esas componentes. Bien, muy bien. Entonces a este vector A lo descomponemos en una componente horizontal hacia la derecha y en una componente vertical hacia arriba. Del gráfico observo, aprecio la dirección o la orientación de cada vector o de cada componente del vector. Como la componente horizontal está orientada hacia la derecha, entonces tiene dirección positiva. Por eso que aquí dice A sub X igual a ¿quién? Positivo. Ahora aquí, con respecto a la componente vertical, observo que está orientada hacia arriba, por lo tanto, también tiene dirección positiva. Por eso que tenemos aquí que A sub I es igual a ¿quién? Positivo. ¿Por qué? Porque la dirección o la orientación de esa componente, el vector A, está orientada hacia arriba. Ahora vamos con la magnitud de cada componente. Veamos, la magnitud del vector A hace el papel de la hipotenusa. Y teniendo en cuenta la ubicación del ángulo θ, entonces la componente horizontal hace el papel del cateto adyacente al ángulo θ. De ahí que su magnitud tiene la forma A coseno de θ. Ahora, la componente vertical del vector A hace el papel del cateto opuesto respecto al ángulo θ. De ahí que su magnitud es A por el seno de θ. Entonces, hasta aquí tenemos expresado correctamente las componentes del vector A. Ahora, yo puedo expresar a ese vector A como un par ordenado. Veamos. Yo puedo expresar a ese vector A como un par ordenado. Donde, ojo, la primera componente siempre corresponde a la horizontal. Y la segunda componente siempre corresponde a la vertical. Siempre, ojo,
Primera componente horizontal y segunda componente en la vertical. Primera componente en el eje X y la segunda componente en el eje Y. Conociendo ahora al vector expresado como un par ordenado o conociendo sus componentes, podemos conocer ahora su magnitud. En este caso, la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y además, conociendo las componentes del vector, puedo conocer también su dirección, o sea, el ángulo que forma ese vector respecto de la horizontal. Para eso entonces aquí voy a tomar la función tangente. Por eso que tenemos que la tangente de este ángulo θ es igual al cociente, donde en el numerador tenemos, ojo, la componente vertical y en el denominador tenemos la componente horizontal y siempre en ese orden. Si ustedes trabajan con la función tangente, entonces siempre es un cociente, donde en el numerador se tiene la componente vertical y en el denominador la componente horizontal. Ejemplo, ejemplo. Puede ser que en el examen les den un conjunto de vectores dados como un par ordenado y les preguntan, determine la magnitud y dirección del vector resultante. Entonces, vamos a asumir que ese vector resultante sea U. Vamos a asumir que ese vector resultante sea U y cuyo par ordenado sea el 3,4. ¿Sí? Vamos a asumir eso. Entonces, vamos a interpretar. ¿Cuánto vale aquí la componente horizontal? Ojo, la componente horizontal. ¿Vale 3 o vale 4? ¿Cuánto vale aquí la componente horizontal? Claro, muy bien, vale 3. E inclusive, esa componente horizontal que vale 3 está orientado hacia la derecha o hacia la izquierda, o no se sabe. Esa componente horizontal que vale 3, claro, va hacia la derecha. ¿Y por qué hacia la derecha? Porque se sobreentiende, ojo, se sobreentiende que es positivo, ya que decir 3 o más 3 se sobreentiende que es lo mismo. Por eso que esa componente horizontal está orientada hacia la derecha. Y bueno, 4 sería la componente vertical. Y como es positivo, ya que 4 o más 4 se sobreentiende que es lo mismo, entonces quiere decir que la componente vertical está orientada hacia arriba. Muy bien. Esa es, ojo, la interpretación de esas componentes. Ahora sí, vamos a lo que les estaba preguntando. Quiero conocer la magnitud de ese vector, dado como un par ordenado. Entonces, esto es la raíz cuadrada ¿de quién? De la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. ¿Y esto al ojo cuánto vale? Al ojo, como quien dice, ¿cuánto vale? ¿O está muy difícil? ¿O requieren una calculadora científica? Claro, al ojo esto vale 5. Muy bien. Ahora quiero conocer el ángulo que forma ese vector respecto de la horizontal. Entonces aquí planteamos que la tangente de ese ángulo θ es igual a ¿quién? Y acá tienen que tener mucho cuidado. ¿Ese cociente es 3 cuartos o 4 tercios? ¿Cómo es ese cociente de forma correcta? ¿3 cuartos o 4 tercios? Claro, 4 tercios, porque siempre, ojo, siempre es la componente vertical entre la componente horizontal. Y aquí finalmente ustedes se hacen la pregunta, ¿para qué ángulo la función tangente toma el valor de 4 tercios? Cuando ese ángulo quizás vale 30 grados, 45 grados, 16, 74. ¿Qué ángulo debe cumplir aquí? ¿Para qué ángulo la función tangente toma el valor de 4 tercios? Claro, es en ese triángulo, ¿cierto? Es en ese triángulo. Pero ¿cuál es el ángulo específico? ¿37 o 53? ¿Cuál es ese ángulo? 37, ¿están seguros? A ver, coloquen ahí en su calculadora tangente 37 grados. A ver si le sale 4 tercios.
Claro, 53 grados. Así es, muy bien. Ya, este tipo de preguntas ya se ha dado anteriormente en los exámenes y quién sabe, les pueden preguntar algo parecido en este examen. Si desea, le pueden tomar un screenshot, una foto de este ejemplo, ya que lamentablemente en la siguiente diapositiva, pues lo voy a tener que borrar. ¿Hasta aquí alguna consulta o duda? Sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ojo que hasta aquí hemos hecho para un vector. Ahora, quiero analizar esto cuando se tengan dos o más vectores. O sea, quiero conocer la magnitud de la resultante o la dirección del vector resultante, pero cuando se tengan dos o más vectores. Entonces, para esto vamos con la siguiente diapositiva. A modo introductorio, vamos a trabajar aquí con dos vectores, que son los vectores A y B. Al vector A lo descomponemos en una componente horizontal hacia la derecha y una componente vertical hacia arriba, que es lo que ya conocemos. Y ahí tenemos sus componentes. Lo nuevo aquí sería con respecto al vector B. Al vector B lo descomponemos en una componente horizontal hacia la izquierda y en una componente vertical hacia abajo. Observo que la componente horizontal del vector B está hacia la izquierda, por eso que aquí tiene dirección negativa. Y donde esa componente horizontal hace el papel, ojo, esa componente horizontal del vector B hace el papel del cateto adyacente al ángulo alfa. De ahí que la magnitud de esa componente es B por el coseno de alfa. Y la componente vertical del vector B observo que está dirigida hacia abajo, por eso la dirección negativa. Además, esa componente vertical del vector B hace el papel, ojo, hace el papel del cateto opuesto respecto al ángulo alfa. De ahí que su magnitud es B por el seno de alfa. Hasta aquí confirmen si esto es correcto o no acerca de las componentes de los vectores A y B. Hasta allí. Confirmen si es correcto o no. Ya que tenemos entonces primer paso. Primer paso, descomponer a los vectores, en este caso A y B, y representar correctamente cada una de sus componentes. Hasta ahí tenemos este primer paso. Segundo paso, vamos a expresar a los vectores A y B como un par ordenado. Segundo paso, vamos a expresar a los vectores A y B como un par ordenado. Y eso viene justamente en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Dice acá, sumar los componentes de los vectores a lo largo de los ejes coordenados. Tenemos aquí los vectores A y B expresados como pares ordenados, donde de la diapositiva anterior ya sabemos la expresión que tiene cada componente. Bien, ahora sumamos. Entonces, por este lado de la igualdad voy a tener A más B. A más B va a ser igual a ¿quién? Ahora, ¿cómo se va a sumar al otro lado de la igualdad? Pues sencillamente componente a componente. Me explico. Componente horizontal del vector A más la componente horizontal del vector B, coma, componente vertical del vector A más componente vertical del vector B. Ahora, a esta suma de A más B, yo lo puedo reemplazar o sustituir por su vector resultante, que es R. Ahora, a este vector resultante R, yo lo puedo expresar también como un par ordenado. Pero, ¿quiénes serían esos pares ordenados del vector R? Veamos. La componente horizontal del vector resultante proviene ¿de dónde? Proviene de la suma de la componente horizontal del vector A con la componente horizontal del vector B. Y la resultante en la vertical proviene ¿de dónde? Proviene de la suma de la componente vertical del vector A con la componente vertical del vector B. Y conociendo a ese vector resultante como un par ordenado,
Luego yo podría conocer su magnitud utilizando esta expresión, que la magnitud de ese vector resultante es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y si quiero conocer el ángulo que forma o la dirección que forma ese vector resultante respecto a la horizontal, entonces planteo aquí, por ejemplo, la función tangente, donde tenemos que la tangente de gamma es igual al cociente de la componente vertical entre la componente horizontal del vector resultante. Y que a modo de ejemplo en esta gráfica, se está indicando que el vector resultante se encuentra en el cuarto cuadrante. Esto es, ojo, a modo de ejemplo, ya que el vector resultante podría estar en el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Y perdón. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Bien, esto que les he explicado es válido para dos vectores. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos 3, 4, 5 o n vectores? Entonces, observo que para conocer la magnitud de la resultante, ¿qué debo conocer previamente? Debo conocer tanto la componente horizontal como la componente vertical de ese vector resultante. ¿Y eso cómo se obtiene? A ver, se obtiene de la siguiente manera. La componente horizontal del vector resultante es igual ¿a quién? A la sumatoria de todas las componentes o vectores que estén estrictamente en el eje horizontal o en el eje X, donde aquellos que estén dirigidos hacia la derecha tienen dirección positiva y los que están dirigidos hacia la izquierda tienen dirección negativa. Y ojo que se colocan con todo y dirección, con todo y su signo. Sobre todo si tiene dirección negativa. Ahora, ¿cómo se obtiene la resultante en el eje vertical? Pues sencillamente sumando todas las componentes o vectores que estén estrictamente en el eje vertical o en el eje Y, donde aquellos que estén dirigidos hacia arriba tienen dirección positiva y los que están dirigidos hacia abajo tienen dirección negativa. Y ojo que debo acá de reemplazar con todo y signo según corresponda. Si yo omitiera algún signo, sobre todo cuando tiene dirección negativa, es muy probable que malogre el problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con la dirección de las componentes o vectores, sobre todo cuando tienen dirección negativa, ya sea en la horizontal o en la vertical. Hasta ahí, si desean, le pueden tomar un screenshot, una foto a esta notación y con ello luego pasar a la siguiente diapositiva, a menos claro que ustedes tengan una consulta o duda. Bien, continuamos. Y tenemos el problema número 1. Dice, un vector se define como un ente matemático que se puede representar gráficamente mediante un segmento de recta orientado, o sea, por una flecha, como vimos justamente en la clase pasada. Luego dice, con el sistema de vectores mostrados en la figura, determine la dirección del vector resultante respecto al eje X positivo. Para conocer esa dirección, debo de conocer primero tanto la componente horizontal como la componente vertical de ese vector resultante. ¿Y eso cómo se obtiene? Sumando las componentes. Entonces, primero vamos a tener que descomponer al vector de color azul. Ese vector de color azul tiene una magnitud de 4 unidades y forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Entonces lo descomponemos con una componente horizontal hacia la derecha y una componente vertical hacia arriba. Como su magnitud es de 4 unidades y este ángulo es 60 grados, entonces se puede conocer fácilmente la relación o proporción entre los catetos. De ahí que la componente horizontal es de 2 unidades en magnitud y la componente vertical es de 2 raíz cuadrada de 3 unidades.
como este está dirigido a la derecha y este está dirigido hacia arriba, pues ambos tienen dirección positiva. Ahora sí, vamos a obtener la resultante estrictamente en la horizontal y estrictamente en la vertical. Primero en el eje horizontal o en el eje X. Sumamos. Más 2, más 2, más menos 10. ¿Y por qué menos 10? Porque este vector de color verde está orientado hacia la izquierda. Por lo tanto, signo menos o dirección negativa. Y luego por regla de signos, más por menos, pues me da menos. Por eso que tenemos aquí 2 más menos 10 nos da menos 8. Ahora vamos a conocer en el eje vertical. Tenemos aquí un vector de color rojo de magnitud 8 unidades y como está dirigido hacia arriba, pues sería más 8. Más 8 más esta componente vertical de color celeste o azul, que es 2 raíz cuadrada de 3 más este vector de color amarillo. Pero como él está dirigido hacia abajo, pues tiene dirección negativa, que sería menos 2 raíz cuadrada de 3. Sumamos y se van a cancelar estos dos términos. De ahí que la resultante en el eje vertical es igual a 8. Ya tenemos la resultante tanto en la horizontal como en la vertical y con ello podemos conocer finalmente la dirección o el ángulo. Para eso utilizamos la función tangente. La tangente de ese ángulo θ es igual al cociente, componente vertical entre la componente horizontal. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto vale la componente vertical? Ah, eso vale más 8 o simplemente 8. ¿Y cuánto vale la componente horizontal? Ah, eso vale menos 8. Y ojo, miren ahí con todo y su signo. Con todo y su signo se ha reemplazado. Luego, 8 entre menos 8, eso nos da menos 1. Y ahí finalmente ustedes se hacen la pregunta. ¿Para qué ángulo la función tangente toma el valor de menos 1? ¿Para qué ángulo la función tangente toma el valor de menos 1? Respuesta, para cuando ese ángulo es de 135 grados sexagesimales. Bien, hasta aquí consulta o duda. Hasta aquí consulta o duda. Quizás algo dije muy rápido, algo se escuchó entrecortado. Háganmelo saber con total confianza. Entonces, ojo, ustedes casi siempre van a llegar a esta parte. Ustedes van a, por decir, plantear esto como ejemplo. ¿Ah? Ustedes pueden ser que resuelvan y lleguen a esta parte. Dicen, coseno de θ igual a un medio. O sea, se hacen ahí ustedes la pregunta, ¿para qué ángulo la función coseno toma el valor de un medio? Ah, eso ocurre para cuando el ángulo es de 60 grados. Ustedes casi siempre van a llegar a ese tipo de preguntas. Resuelven y van a llegar luego a ese tipo de preguntas. ¿Para qué ángulo la función trigonométrica tal toma un valor? Y obviamente que aquí vamos a trabajar con ángulos pitagóricos, y ángulos que sean conocidos para ustedes. Bien, hasta O aquí. sea, profesor, no hay una fórmula, por decir, clara para encontrar el ángulo. Ah, bien, para esto ustedes creo que en el curso de trigonometría están llevando o van a llevar reducción al primer cuadrante. No, en mi caso voy para el área E y en el horario no llevamos trigo. Ah, no llevan trigonometría. Ok, No, ya. Bueno, pero sí están llevando geometría. sí, geometría sí. Ya. Entonces, también esto también lo pueden resolver ustedes mediante el método geométrico, ¿correcto? Entonces, ya sea bajo el método geométrico o método trigonométrico, se tiene que la tangente del ángulo θ igual a menos 1 cumple para cuando el ángulo es 135 grados sexagesimales, que son, como les digo, para ángulos relativamente conocidos. Por eso que también les recomiendo que ustedes, por decir, se aprendan el valor de la tangente de 160, perdón, de 120,
de 150, ¿no? Por decir, ¿correcto? Porque de esa manera se les va a hacer más fácil no responder ese tipo de preguntas. Otra forma sería esta, miren. A ver, para ayudarles. De esta manera. Ustedes grafican aquí su sistema cartesiano XY. Este es el método gráfico, ojo, método gráfico. Y ustedes van aquí a graficar esas componentes, esas componentes. Veamos, en el eje horizontal nos salió -8. Quiere decir que esa componente está dirigida hacia la izquierda. Ahí está, -8. Listo. En el eje vertical le salió +8, ¿cierto? +8. Ahí lo tenemos, +8. De esos dos, este de color negro, ¿es o no la resultante? De esos dos, verde y marrón. Este de color negro, ¿es o no la resultante? A ver, hasta ahí. Este de color negro, ¿es o no la resultante? Del de verde y el de marrón. Claro, muy bien. Ahora, el ángulo, ojo, el ángulo que les están preguntando es este de color lila. Es este de color lila. Ese es el ángulo que les están preguntando, el de color lila, ¿correcto? Ahora, yo sé por geometría que todo el ángulo llano es 180 grados, ¿cierto? Todo el ángulo llano vale 180 grados. Entonces, si yo conociera, por ejemplo, este ángulo de color celeste y sé que celeste más lila me da 180, pues fácilmente puedo conocer ahora el de color lila. ¿Y cuánto creen que vale el ángulo de color celeste? Sabiendo que estos dos componentes, horizontal y vertical, tienen la misma magnitud. Claro, él vale 45 grados, ¿no? Claro, porque como tenemos aquí dos catetos de igual magnitud, de igual tamaño, 8 y 8, entonces ese ángulo de color celeste es 45 grados. Pero como todo este es el ángulo llano, o sea, todo es 180, entonces el ángulo de color lila, ¿cuánto debe ser? Si todo es 180 y el de color celeste es 45, entonces ¿el cuánto debe ser? Claro, 135. Y esa es justamente la respuesta al problema. Listo. Esto sería bajo el método gráfico. Entonces, para ustedes les estoy dando dos métodos. Uno es el método matemático, que es el que él plantea al inicio. Este es el método matemático. Y bueno, aquí el método gráfico. Ahí les dejo dos métodos para que ustedes lo planteen, ¿no? Según el que les parezca más fácil, más sencillo. Bien. Ahí les dejo unos segundos. Esto lo voy a borrar. Bien. Ahí les dejo unos segundos para que le tomen screenshot. Ah, esto en trigonometría se conoce como reducción a primer cuadrante. En trigonometría, esto lo ven en el tema de reducción a primer cuadrante. Listo. Ok, perfecto. Entonces ahí les dejo dos métodos y ustedes van a optar por el que les parezca más fácil, más sencillo. Bien. Entonces ahora sí, continuamos. Siguiente problema, si no hay otra consulta o duda hasta aquí. Bien, continuamos. Problema número 2. Dice, la resultante de los vectores mostrados en la figura se encuentra en la dirección del eje vertical y, pregunta, determina el valor del ángulo θ. Ya, este tipo de preguntas también se ha planteado anteriormente en los exámenes, porque la solución es bastante rápida o sencilla. Más se van a demorar ustedes en leer que en plantear la solución, en principio. Veamos, tenemos aquí tres vectores, azul, verde y rojo. Y nos dan, ojo, y nos dan esta condición que está en el texto de color verde. Dice, la resultante se encuentra en la dirección del eje vertical.
No nos dicen para nada, ojo, no nos dicen para nada si esa resultante que se encuentra en la vertical está orientado hacia arriba o hacia abajo. Eso no lo menciona. No sabemos. Pero indirectamente, ¿qué nos están diciendo? Que en el eje horizontal la resultante debe ser igual a, ustedes completen. Si nos dice que la resultante se encuentra estrictamente en el eje vertical, entonces ¿cuánto creen que sea la resultante en la horizontal? 0. 0, así es, así es. Eso es de forma indirecta o ese es un dato indirecto. Si aquí les dicen, ojo, si aquí les dicen que la resultante se encuentra en el eje vertical, ojo, en el eje vertical, y no especifican si está orientado hacia arriba o hacia abajo, porque es lo de menos. Indirectamente, ¿qué les están diciendo? Les están diciendo que en el eje horizontal la resultante es igual a 0 o nula. Y a partir de ello es que se puede conocer el valor del ángulo θ. Bien, para esto vamos a descomponer previamente a este vector de color rojo en una componente horizontal y en una componente vertical. Componente horizontal sería 20 coseno de θ y la vertical 20 seno de θ. Como el horizontal está dirigido a la derecha, dirección positiva, y en la vertical está dirigido hacia abajo, dirección negativa. Ahora vamos a conocer estrictamente en el eje horizontal. Estrictamente en el eje horizontal. La resultante en el eje horizontal sería 20 coseno de θ más menos 12. Y esto por dato debe ser igual a ¿cuánto? 0, ya que nos dicen en el problema que la resultante se encuentra en el eje vertical. Esto quiere decir entonces que en el eje horizontal la resultante es nula. Por eso que ahora tenemos que 20 coseno de θ menos 12 es igual a 0. Este menos 12 proviene de regla de signos. Más por menos me da menos. Luego este menos 12 pasa al otro lado de la igualdad, que sería 12. Luego 20 va a pasar a dividir a 12. Y ahí puedo sacar cuarta y cuarta. Entonces vamos a tener luego que el coseno de θ es igual a 3 quintos. Y ahí finalmente ustedes se hacen la pregunta, ¿para qué ángulo la función coseno toma el valor de 3 quintos? Y este sí es más fácil, ¿cierto? Este sí es más fácil Sí, ángulos notables. en comparación del problema anterior, donde la tangente de θ es igual a menos 1. Aquí es más fácil, ¿no? Porque nos dice que el coseno de ese ángulo es 3 quintos. Por lo tanto, el ángulo debe ser 53 grados. Y esa sería finalmente la respuesta. Como ven aquí, la solución es bastante corta, bastante rápida o sencilla. Por eso que así se suele plantear en los exámenes. Entonces, este tipo de problema o modelo de problema puede ser una fija para su examen. Y con mayor razón porque les están dando un dato de forma indirecta, que es como se suele dar en los exámenes. Bien, hasta aquí, si no hay consultas o dudas, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y tenemos el problema número 3. En este problema sí son más directos, porque dice lo siguiente. En la figura mostrada se tiene un conjunto de vectores coplanares, o sea que todos ellos se encuentran en un plano. Luego dice, si la resultante sobre el eje X es nula, aquí son más directos. Aquí son más directos. Con esa condición dice, determine la magnitud del vector resultante. Aquí son más directos. Le dicen simplemente, si la resultante sobre el eje X es nula, pero también les hubieran dicho de esta manera, si la resultante se encuentra en el eje vertical o en el eje Y, determine la magnitud del vector resultante. Eso sería una forma indirecta de darles este dato. Bien. Entonces veamos cuáles son esos vectores. Ahí tenemos los vectores de color azul, verde y rojo. Bien,
Queremos conocer la magnitud de la resultante, ¿cierto? Entonces tenemos que plantear esto, que la magnitud de la resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Por dato, ¿cuánto vale la resultante en la horizontal? Él vale 0. Es lo que ya tenemos como dato del problema, que está en el texto de color verde. Entonces, ¿qué falta conocer ahora? La resultante en el eje vertical, y con ello luego reemplazar aquí. Pero para conocer esta resultante en el eje vertical, previamente, pues tenemos que sumar todas las componentes o vectores que se encuentren en el eje vertical. Y tenemos un gran inconveniente. ¿Cuál es ese gran inconveniente? Es que no sabemos aún cuánto vale este ángulo θ. Y si yo no sé el valor numérico de este ángulo θ, entonces mucho menos voy a conocer numéricamente la componente horizontal o la componente vertical de ese vector. ¿Me dejo entender? Es por eso que primero, ojo, primero debemos de conocer el valor de ese ángulo θ. Conociendo ese ángulo θ, recién voy a conocer cuánto es la componente horizontal y sobre todo cuánto es la componente vertical. Bien, hemos hecho el bosquejo, ahora sí, lo pasamos a limpio. Lo pasamos a limpio. Ahí tenemos la componente horizontal y vertical de los vectores azul y rojo. Hasta ahí les doy unos segundos para que verifiquen si todo está conforme. Hasta ahí observen si todo está conforme o quizás en algo me he equivocado, en algo hay que corregir, háganmelo saber. Den ahí ustedes su conformidad. Les doy unos segundos para que aprecien si todo está bien. Ok. Ahora, como les comentaba, ¿cómo voy a conocer este ángulo θ? Bajo la condición que está dada aquí de color verde. Dice que la resultante sobre el eje X es nula. ¿Y eso cómo se obtiene? Pues sumando todos los vectores o componentes de vectores que estén estrictamente en el eje X o en el eje horizontal. Entre ellos tenemos a este vector de color rojo que vale 120. ¿Quién más? Este otro de color azul que vale 100 coseno de θ. ¿Quién más? Este otro de color verde. Pero como el de color verde está dirigido hacia la izquierda, pues él vale menos 200. Entonces ahí tenemos 120 más 100 coseno de θ más menos 200. Y todo ello por condición del problema debe ser igual a 0, ya que la resultante en el eje X es igual a 0. Entonces vamos a igualar. 0 es igual a 120 más 100 coseno de θ más por menos 200. Luego aquí, 120 menos 200 me da menos 80. Menos 80 va a pasar al otro lado de la igualdad y tenemos 80. 80 igual a 100 coseno de θ. 100 va a pasar a dividir 80 y simplificando obtenemos que el coseno de θ es igual a 4 quintos. Y ahí finalmente ustedes hacen la pregunta, ¿para qué ángulo la función coseno toma el valor de 4 quintos? Y eso ocurre cuando el ángulo es de 37 grados. Hasta aquí ya conocemos el ángulo θ, pero eso no me están preguntando. Lo que me preguntan es la magnitud de la resultante, y para eso falta conocer la resultante en el eje vertical. Entre ellos tenemos por acá este color azul que va dirigido hacia arriba, 100 seno de θ, y este otro de color rojo que va dirigido hacia abajo que vale menos 90. Por eso que tenemos aquí 100 seno de θ, pero ¿cuánto vale θ? 37. ¿Más quién? Menos 90. Claro está que más por menos, luego eso me va a dar menos. Y donde el seno de 37 pues vale 3 quintos. 100 por 3 quintos me da 60. 60 menos 90 pues me da finalmente menos 30. Y hasta aquí ya tenemos la resultante tanto en el eje horizontal, que fue condición del problema, y la resultante en el eje vertical. Y con esos dos recién voy a conocer la magnitud de la resultante.
que es la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y ojo que estoy reemplazando con todo y su signo. Y este menos 30, ojo, todo este menos 30 con todo y signo está elevado al cuadrado. Y que finalmente la magnitud de esa resultante pues es igual a 30 unidades. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Hasta aquí una consulta o duda. ¿Sí? Con total confianza pueden plantear sus consultas. Pueden activar también su micrófono si así lo creen conveniente. Ah, ok. ¿De dónde sale menos 90? Ok. Acá tenemos este vector de color rojo de magnitud 150 unidades. A él se le había descompuesto en dos componentes. En una componente horizontal que vale 120 y en una componente vertical que vale menos 90. Menos porque está dirigido hacia abajo y en magnitud 90 unidades. Por eso que ahora dice resultante en el eje Y. O sea que vamos a tener en cuenta solamente los vectores o componentes de vectores que estén estrictamente en el eje Y o en el eje vertical. Entre ellos tenemos a este que vale 100 seno de teta. Ahí tenemos 100 seno de teta, pero ¿cuánto vale teta? 37. ¿A quién más tenemos en el eje vertical? A este otro que vale menos 90. Y ahí también lo tenemos. ¿Más quién? Más menos 90. Donde luego en la siguiente línea, por regla de signos, más por menos, pues me da menos. No sé si con eso ha quedado más claro. No sé si con eso quedó más claro, señorita Maranta. Ok, perfecto. Perfecto. Como les comentaba, siempre que tengan ustedes una consulta, una duda, por más mínima que sea, háganla. Yo no me voy a molestar, por si acaso. ¿Ah? Profesor, ¿el 120 y el menos 90 vinieron en el problema o lo dedujo usted? Ah, no, eso se ha deducido por la proporción. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta esta proporción. Lo voy a graficar de esta manera para que se vea mejor. Este ángulo es 37 grados, ¿cierto? Él es 90 y bueno, este sería 53. Entonces, a 90 se le pone como un 5K. O sea, la hipotenusa vale como un 5K. A 37 se le pone como 3K. O sea que ese cateto vale como 3K y a 53 se le pone como un 4K. Esas son las proporciones entre esos catetos y la hipotenusa. Entonces aquí, como la hipotenusa vale 150, entonces yo puedo plantear 150 es igual a 5K. Entonces, ¿cuánto vale K? K sería 30. Si K vale 30, entonces puedo conocer luego los otros catetos o las otras componentes de ese vector. ¿Sí? No sé si con eso quedó más claro. Por eso que siempre hay que tener en cuenta los ángulos, ya que a partir de ellos voy a poder tener en cuenta la relación entre los catetos o componentes. Hasta aquí, ¿alguna otra consulta o duda? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 4. Este problema 4 también se ha preguntado anteriormente en los exámenes. Claro está que de una forma mucho más sencilla, más fácil. Dice, en la figura se muestran tres vectores coplanares. O sea que esos tres vectores se encuentran en un mismo plano. Pregunta, determine la magnitud del vector resultante. Bien, ahí tenemos tres vectores. Marrón, amarillo y morado. Y queremos conocer la magnitud de la resultante. Entonces, primer paso, este es componer a esos vectores.
Lo descomponemos a él en una componente horizontal y en una componente vertical. A este otro de igual manera, en una componente horizontal y en una componente vertical. Y también a él. Listo. Pero aquí tenemos un gran inconveniente. Como estamos a nivel pre no se permite la calculadora, ni siquiera la más básica. Entonces, no podríamos conocer a nivel pre cuánto es el coseno o seno de 19, de 26 o de 34 grados sexagesimales. Claro, porque no son pitagóricos. Así es. Ahora, si este problema les hubieran dado en la universidad, ¿no? Y a estudiantes como universitarios, ahí sí no habría ningún inconveniente, porque en la universidad sí se permite el uso de calculadoras científicas. Entonces, con una calculadora científica sí se puede conocer cuánto es el seno, coseno de 19, de 26, de 34 o de cualquier otro ángulo. Entonces aquí tenemos un gran inconveniente, ¿no? ¿Cómo determinar la magnitud de la resultante? Bien, aquí lo que se sugiere es una rotación al sistema coordenado XY, de tal manera que esa rotación luego me permita descomponer a esos vectores de una forma más fácil, más sencilla. Por ejemplo, voy a rotar aquí 19 grados en sentido antihorario. Voy a rotar 19 grados en sentido antihorario. Ojo, al sistema coordenado lo voy a rotar 19 grados en sentido antihorario. Si hago eso, entonces este eje X ahora se va a encontrar por acá. Ya que he rotado, ojo, 19 grados en sentido antihorario. Muy bien, ojo, he rotado, he rotado. Entonces, si he hecho una rotación, les pregunto, ¿cuánto vale este ángulo que lo estoy marcando de color verde? Por opuestos por el vértice. ¿Cuánto vale ese ángulo de color verde? A ver, por opuestos por el vértice. Claro, eso vale 19. Muy bien. Él vale 19. Y si él vale 19 y este otro vale 26, entonces, ¿cuánto vale todo este ángulo de color celeste? A ver, profe, sumemos 26 más 19. A ver, sumemos ahí. Esto nos da 15, llevo 1 y eso me da 45. Ah, y 45 sí es pitagórico, ¿no? Sí lo puedes componer fácilmente cuando el ángulo sea 45 grados. Por eso que aquí la sugerencia para este problema es hacer una rotación de 19 grados en sentido antihorario. Ustedes en casa, yo les dejo este problema ahora, para que ustedes en casa puedan hacer otra rotación, ya sea en sentido horario o antihorario, el ángulo que ustedes crean conveniente, a modo que ustedes van a practicar esto en casa. Bien, continuamos. Ya hemos hecho el borrador, ahora sí lo pasamos a limpio. Lo pasamos a limpio, y ahí tenemos. Como recordarán, ahora ese vector de color amarillo formaba 45 grados, tanto con el eje horizontal y ya sería también con el eje vertical, ya que si él es 45, este otro también vale 45, ya que la suma debe ser 90. Bien. Y bueno, por aquí, este vector de color morado ahora va a formar con la vertical 53 grados. Y como ven, estos ángulos sí son pitagóricos, sí son conocidos y se puede descomponer más fácil. Muy bien, y procedemos a descomponer. Ahí tenemos menos 4 en la horizontal y más 4 en la vertical. Y por acá tenemos menos 16 en la horizontal y menos 12 en la vertical. Ya hemos descompuesto, ahora sí, ya podemos obtener la resultante estrictamente en el nuevo eje horizontal y en el nuevo eje vertical. Entonces tenemos aquí, en este nuevo eje horizontal, tenemos 26 más menos 4, más menos 16.
Y eso nos da simplemente 6 o más 6. Ahora, en el nuevo eje vertical, tenemos aquí más 4 más menos 12. Y eso nos da menos 8. Y con ello finalmente conoceremos la magnitud de la resultante, que es la raíz cuadrada de la componente horizontal elevado al cuadrado más la componente vertical elevado al cuadrado. Y esto finalmente nos da 10 unidades. Bien, como les comentaba, ustedes en casa pueden hacer una rotación ya sea en sentido horario o antihorario y el ángulo que ustedes crean por conveniente. Quizás con otro tipo de rotación el problema se resuelve aún mucho más fácil. Y eso ustedes lo van a descubrir justamente practicando. Bien, este tipo de problemas, como les comentaba, se ha planteado anteriormente en los exámenes. Porque rápidamente hacen ustedes la rotación adecuada, rápidamente descomponen y finalmente con ello luego obtienen la resultante. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Vean también la solución. Si quizás algo hay que corregir, hágamelo saber. Quizás se me pasó un signo, quizás he sumado mal. Hágamelo saber siempre con total confianza. Profesor, en el vector de 20U, el ángulo, ¿cómo lo sacó 53 grados? Ah, ok. Ya. Habíamos aquí rotado 19 grados, ¿cierto? En sentido antihorario. Ya, quizás para este estaba ya bien definido, ¿no? Era la 26, este es 19, ya. Ahora, de igual manera, hacemos una rotación también de 19 grados en sentido antihorario para este eje vertical Y. Entonces, tendríamos por acá. Así, miren. ¿Cierto? ¿Cuánto he rotado? 19 grados. O sea que de este eje vertical Y hacia el nuevo eje vertical Y', ahí ahora hay 19 grados, ya que he rotado 19 grados. ¿Cierto? Ahora, por opuestos por el vértice, si él es 19, ¿el cuánto vale? También 19, ¿cierto? Y si él es 19 y este es 34, entonces la suma, ¿cuánto sería? 53. No sé si con eso ha quedado más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, esto es ojo porque hemos hecho Disculpe, aquí Sí, pero también sería válido dejar el 19 grados en la línea rosada y rotar el 20 al otro lado para que igual quede 53 o no. a ver, no comprendo bien tu pregunta. Y esa es un poquito la dificultad de la virtualidad. Como todo es hablado, ¿no? A ver, por favor, nuevamente, repíteme tu pregunta, por favor. Sí, yo había entendido que el 19 lo había dejado en la línea rosada Ajá, así y, es. y de ahí se formaba el 53 arriba con el 26 y el 34 lo formaba con el 19 pero abajo, ¿o no? A ver. Ya. Habíamos rotado este eje, ¿cierto? Tanto la horizontal como la vertical. 19 grados en sentido antihorario. Entonces acá les comentaba, ¿no? Si él es 19, por opuestos por el vértice, este otro ángulo también sería 19. Y 19 más 26 me da 45, donde 45 grados ahora es el ángulo que forma ese vector de color amarillo, ¿no? Con este nuevo eje horizontal, X'. Entonces ya sabemos ahora el ángulo que forma ese vector de color amarillo. Faltaría conocer el ángulo que forma ahora el vector de color morado, por ejemplo, con el eje vertical. Entonces acá tenemos al eje vertical Y y lo rotamos 19 grados en sentido antihorario, ¿no? Paso esta posición a esta otra, ya que estamos rotando 19 grados. Ahora aquí tenemos al nuevo eje Y', que es el de color celeste. Entonces aquí, por opuestos por el vértice, si él es 19,
él también vale 19. Y como él es 34, entonces ahora todo este sería el ángulo, todo este sería el ángulo que forma ese vector de 20 unidades, el de color morado, con el nuevo eje vertical Y', donde 34 más 19 pues nos da 53. No sé si con eso quedó más claro. Sí, 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 ahora sí está claro, gracias. Ok, perfecto. Bien, ahora, como yo les comentaba, ustedes en casa pueden hacer otras rotaciones para ver si quizás con esas otras rotaciones que pueden ser en sentido horario o antihorario, les resulta más fácil la solución del problema. Porque, ojo, esta no es la única rotación, existen otras más. Pero independientemente, ojo, independientemente del sentido o del ángulo que ustedes roten, la magnitud de la resultante sí o sí va a ser igual a 10 unidades. Independientemente, ojo, de la rotación que ustedes hagan, ya sea en sentido horario o antihorario, la magnitud de la resultante sí o sí debe ser 10 unidades. Eso no va a cambiar para nada. Bien, jóvenes. Hasta aquí hacemos una pequeña pausa, ya que nos encontramos en su receso. Y una consulta, retroceder a la solución del ejercicio 1 y 3. Ya, ok. Entonces voy a retroceder. Esto lo voy a ocultar un ratito. Ahí lo oculto brevemente, esta solución. Un ratito. Y voy a pasar al problema número 1 y luego 3. Bueno, problema 3, ahí para aprovecharlo. Ahí problema 3, para que haga la captura, digamos, faltó tomar la captura a alguien, aprovechen ahí. Aunque de igual manera la clase queda grabada, ustedes pueden acceder a la grabación y ahí también tomar la captura. Pero bueno, aprovechando aquí también su hora de receso, ahora procedo a retroceder al problema número 2. Número 2, alguien por ahí quizá les faltó tomar la captura de pantalla. Bien. Y ahora el problema número 1, como me estaban indicando. Ya, ahí también problema número 1. Quizás alguien falta tomar la captura de pantalla. Ok, joven Freddy. Listo. Unos segundos más por si acaso. Listo. Ahora sí, lo dejo en el problema número 3, donde nos quedamos, creo. O problema 4. A ver. No, problema 4. Es problema 4. Problema 4. Y ahí lo dejamos. Y luego del receso continuamos con la clase. ¿Sí? Listo. Voy a dejar también las anotaciones para que quede más claro quizás cómo se ha hecho la rotación y por qué el valor de esos ángulos. Ahora voy al problema número 2. Es la solución del problema 2. Y finalmente, la solución del problema número 1. Para el problema 1, recordar que yo les propuse también como una alternativa el método gráfico. Esperemos que alguien por ahí le haya tomado la captura de pantalla y los pueda compartir con sus compañeros. Ok, señorita Milagros. Gracias también a ustedes por su participación. Bien, ahora sí avanzo al problema 3, 4. Y bueno, ahora sí, ya podemos retomar la clase. 12 sí, 12 y 10, ya finalizó la hora del receso y continuamos. Entonces, si hasta aquí no hay dudas, paso a la siguiente diapositiva.
Y tenemos ahora los conceptos básicos de cinemática. Entonces, con esto cerramos lo que corresponde a vectores y ahora entramos a un nuevo tema, cinemática. Para eso tenemos estos conceptos básicos o previos. Dice, el movimiento es un cambio de posición, o sea que todo aquel cuerpo o móvil que esté cambiando de posición en el espacio respecto de un observador, pues se dice que tiene un movimiento. Ahora aquí dice, a su vez, el movimiento es relativo. ¿Y por qué el movimiento es relativo? Porque su descripción, ojo, su descripción depende del observador u objeto que se usa como referencia. Ejemplo. Acá tenemos a dos personas o dos observadores. Uno de ellos está fuera del tren y el otro está dentro del tren. Ambos van a observar, ojo, ambos van a observar esa caja, ese objeto de color amarillo. Ahora, a esas dos personas, a esos dos observadores, se les va a preguntar acerca del movimiento que tiene ese objeto de color amarillo. Si yo le pregunto al observador o persona que está fuera del tren, a ver, señor, esa caja, ese objeto de color amarillo, ¿tiene o no tiene movimiento? ¿Qué creen ustedes que me va a responder la persona que está fuera del tren? ¿Qué creen ustedes que me va a responder la persona que está fuera del tren? Que ese objeto de color amarillo, ¿tiene o no tiene movimiento? Claro que sí tiene movimiento, porque con respecto a él, ese objeto, esa caja de color amarillo, está cambiando de posición en el espacio. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pregunto a la persona que está dentro del tren? Dentro del tren. A ver, señor, dígame por favor, si esa caja, ese objeto de color amarillo, tiene o no tiene movimiento respecto de usted. ¿Qué me va a responder la persona que está dentro del tren? Claro que no tiene, así es. Por ese motivo dice que el movimiento es relativo, ya que su descripción depende del observador u objeto que se usa como referencia. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta o duda? Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Ok, continuamos. Ahora aquí vamos a definir algunos vectores. Dice el vector posición inicial, el vector posición final, el vector desplazamiento y finalmente una cantidad escalar conocida como la distancia recorrida. Para eso tenemos por aquí a un observador que se ubica en el origen de coordenadas. El observador va a apreciar el movimiento de un objeto. Ese objeto inicialmente se encuentra en esta posición, en esta de color lila. Allí se encuentra inicialmente ese objeto. Además, la persona observa ese objeto en ese instante y además va a observar su reloj. O sea, va a observar el tiempo inicial que vendría dado por su reloj o el cronómetro de la persona. Ahora, para ese instante o para esa posición, la persona va a definir un vector. Ese vector va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial de ese móvil. Ese vector de color verde que se ha trazado se conoce como el vector posición inicial. Luego, ese objeto, ese móvil, está cambiando de posición en el espacio, siguiendo esa trayectoria en líneas punteadas. De tal manera que luego, para otro instante de tiempo t, ese móvil se va a encontrar en esta nueva posición. Y ahí la persona va a trazar otro vector que va del origen de coordenadas hacia esa ubicación final del móvil, que es el vector de color azul. Ese vector de color azul se conoce como el vector posición final. Con esos dos vectores, posición inicial y el vector posición final, vamos a definir un tercer vector, que es el vector de color rojo.
el cual siempre, ojo, siempre va de la posición inicial hacia la posición final. Ese vector de color rojo siempre va de la posición inicial hacia la posición final. Ese vector de color rojo en función de los vectores de color verde y azul es el vector diferencia posición final menos el vector posición inicial. Y a esa diferencia ahora se le va a dar como nombre el vector desplazamiento. Por lo tanto, ese vector de color rojo que se ha trazado se le conoce formalmente como el vector desplazamiento o a secas el desplazamiento. Ahora, yo puedo, por ejemplo, aquí medir la longitud de la trayectoria dada por ese móvil. Si yo mido la longitud de la trayectoria, eso nos va a dar entonces como resultado la distancia recorrida o espacio recorrido. Ahora, ¿para qué me ha servido definir el vector desplazamiento y además la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo? Bien, nos sirve para definir dos cantidades físicas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? ¿Hasta aquí alguna consulta o duda? Hemos definido hasta aquí al vector posición inicial, posición final, con esos dos vectores, el vector desplazamiento. Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien, como les comentaba, con esa información ahora vamos a definir dos cantidades físicas. Una de ellas es la velocidad media. La velocidad media se define como el cociente, donde en el numerador, ojo, en el numerador se encuentra el desplazamiento o el vector desplazamiento, que es la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Y luego en el denominador se encuentra el intervalo de tiempo. Al hacer este cociente, que en el numerador tenemos un vector y en el denominador tenemos una cantidad escalar, ese cociente vector entre una cantidad escalar nos va a dar como resultado una nueva cantidad vectorial. Esta nueva cantidad vectorial se le conoce como la velocidad media. Por lo tanto, ojo, la velocidad media o a secas, la velocidad es una cantidad vectorial. Y como todo vector está definido entonces por una magnitud y una dirección. Eso ténganlo presente. Ahora vamos con la rapidez media o a secas la rapidez. Esta se define como el cociente de la distancia recorrida o espacio recorrido entre un intervalo de tiempo. La distancia es una cantidad escalar. El intervalo de tiempo también es una cantidad escalar y escalar entre escalar me define una nueva cantidad escalar, que en este caso se conoce como la rapidez media. Por eso que nos dice que la rapidez media es una cantidad escalar. Entonces, ojo, tengan presente ustedes aquí la diferencia, que la velocidad es una cantidad vectorial y que por lo tanto está definida por una magnitud y una dirección, en tanto que la rapidez media es simplemente una cantidad escalar, o sea que tiene únicamente magnitud. Ahora, estas dos cantidades físicas en el sistema internacional se miden en metros por cada segundo. Ahora aquí un pequeño ejemplo. Tenemos una persona que ha seguido esa trayectoria de color rojo. ¿Sí? Tenemos una persona que ha caminado siguiendo esa trayectoria de color rojo. Y aquí de color azul he trazado el vector desplazamiento, que siempre va de la posición inicial hacia la posición final. Y aquí les hago la pregunta. ¿La distancia recorrida necesariamente es igual a la magnitud de ese vector desplazamiento? Necesariamente, ojo, necesariamente.
la distancia recorrida por esa persona es igual a la magnitud de ese vector de desplazamiento, ¿qué creen ustedes? Así es, no. La respuesta es no. Correcto, no. Claro, porque no necesariamente la longitud de la trayectoria o la distancia recorrida por la persona va a ser igual al vector de desplazamiento. Correcto. Entonces, de forma general, no son iguales. De forma general, o como una pregunta abierta en el examen, no son iguales. Pero, ojo, pero sí hay un caso particular en el cual eso es verdad. En el cual, ojo, sí se cumple que la distancia recorrida es igual a la magnitud del vector de desplazamiento. Eso ocurre en el movimiento que vamos a ver a continuación. Hasta aquí entonces. ¿Tienen ustedes alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Entonces continuamos. Bien. Eso que les comenté anteriormente sí se cumple, pero ojo, en el movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a analizar palabra por palabra de este título, ya que por algo se ha elegido pertinentemente cada una de esas palabras. Dice movimiento. ¿Qué implica un movimiento? Implica un cambio de posición en el espacio respecto de un observador. Dice rectilíneo. Porque ese cambio de posición en el espacio lo debe hacer siguiendo una trayectoria rectilínea o en línea recta. Luego dice la palabra uniforme. Dice la palabra uniforme porque ese cuerpo, ese móvil, ese objeto se va a desplazar con una velocidad que debe ser uniforme, constante o invariable en el tiempo. Entonces, ojo recordar también que la velocidad es una cantidad vectorial. Y como este vector es constante, ¿eso qué implica? Que debe ser constante en todo momento, ojo, en todo momento, tanto su magnitud como su dirección. Ojo, dice uniforme porque la velocidad debe ser constante. Y la velocidad, como es una cantidad vectorial, entonces eso implica que debe ser constante en todo momento, tanto su magnitud como su dirección. Ahora, tenemos aquí dos móviles, uno de color rojo y otro de color azul. Dice, ambos móviles se desplazan con rapidez constante. Ojo, ambos móviles se desplazan con rapidez constante. Sin embargo, uno de ellos, ojo, uno de ellos se desplaza con MRU. ¿Cuál de los dos se desplaza con MRU? ¿Rojo, azul, ambos o ninguno? ¿Cuál sería su respuesta? Rojo, así es. ¿Y por qué? Porque el de color rojo se está desplazando con rapidez constante y además siguiendo una trayectoria rectilínea o en línea recta. El de color azul se desplaza con rapidez constante, sí, pero su trayectoria es curvilínea. Por lo tanto, él no describe un MRU. Entonces, en el examen, ojo, en el examen les pueden proponer lo siguiente. Les dicen, si un móvil se desplaza con rapidez constante, entonces describe un MRU. Si un móvil se desplaza con rapidez constante, entonces describe un MRU. ¿Verdadero o falso? Si un móvil se desplaza con rapidez constante, entonces describe un MRU. Falso. Así es, perfecto. Falso. Porque el que se desplace con rapidez constante no me asegura, ojo, no me asegura que lo haga con MRU. Porque el MRU, recordar sus siglas, movimiento rectilíneo. ¿Correcto? Movimiento rectilíneo. Por eso acá nuevamente les indico, estos dos móviles se están desplazando con rapidez constante, sin embargo, el de color rojo es el único que está describiendo un MRU. Claro, tendrían luego que indicar
directa o indirectamente que la trayectoria que sigue es rectilínea. En ese caso sí podríamos luego afirmar que describe un MRU. Pero si la proposición es tal cual como les he indicado, esa respuesta sería falso. Si la proposición es tal cual como se les ha indicado, así tal cual es falso. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, ojo que este tipo de preguntas se suele plantear en el examen para ver si tienen en cuenta o han interiorizado la diferencia entre una cantidad vectorial, que es la velocidad media o a secas la velocidad, o una cantidad escalar, que por ejemplo es la rapidez media o a secas la rapidez. Bien, continuamos entonces. Ahora, ojo, nos encontramos dentro del contexto del MRU. Ojo, estamos dentro del contexto del MRU. Dice, desplazamiento. Es una cantidad vectorial, como ya lo sabemos, que indica el cambio de posición de un cuerpo. Ejemplo, dice, para el caso del movimiento rectilíneo en la dirección del eje X, el desplazamiento del móvil en el intervalo de tiempo se define por. Acá tenemos una persona ubicada en el origen de coordenadas que está observando un auto que se está desplazando siguiendo una trayectoria rectilínea o sobre el eje X. De tal manera que para el tiempo inicial t sub 0, ese auto se encuentra en la posición inicial x sub 0. Ahí la persona va a trazar un vector que va del origen de coordenadas hacia esa ubicación inicial del auto, y ese vector de color rojo será el vector posición inicial, x sub 0. Luego, el auto para otro instante de tiempo t posterior ahora se ubica en la nueva posición x. Entonces la persona va a trazar un vector que va del origen de coordenadas hacia esa nueva posición del móvil o del auto. Con esos dos vectores, posición inicial y posición final, que es el de color azul, la persona va a definir el vector desplazamiento, el cual siempre va de la posición inicial hacia la posición final. Y como recordarán, ese vector desplazamiento se define luego como la diferencia. El vector posición final menos el vector posición inicial. En este caso, x menos x sub 0. Ahora vamos con la distancia. Dice, la distancia es igual a la magnitud del vector desplazamiento. Claro, acá sí coincide, ojo, para el MRU sí coincide que la magnitud del vector desplazamiento es exactamente igual a la distancia. Y esto es porque la trayectoria que sigue es rectilínea. Bien. Ahora, ¿cómo determinar la distancia? Tenemos aquí, por ejemplo, dos formas. Una de ellas es a partir de la magnitud del vector desplazamiento y la otra es a partir de la magnitud de la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Ahora, tanto el desplazamiento como la distancia en el sistema internacional se miden en metros. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces, ojo, estamos definiendo aquí el desplazamiento y la distancia en el contexto del MRU. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a definir la velocidad media, o a secas la velocidad. Recordar que es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición de un objeto en un intervalo de tiempo. Por eso que tenemos que la velocidad es un cociente, donde en el numerador tenemos al vector desplazamiento y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo. Ahora, vamos a tener que definir la ecuación de movimiento para el MRU. Esta ecuación de movimiento se deduce a partir de la definición de la velocidad media. Atentos. El intervalo de tiempo que está en el denominador va a pasar a multiplicar a la velocidad. Y luego este menos posición inicial o este menos x sub 0 va a pasar al otro lado de la igualdad.
Y ordenando vamos a obtener esta ecuación de movimiento que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad media o a secas la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Ojo, esta ecuación es del tipo vectorial. ¿Por qué? Porque aquí tenemos al vector posición final, al vector posición inicial y por aquí al vector velocidad media o velocidad. Entonces, ojo que esta es una ecuación de tipo vectorial. Y como estos términos son vectores y los vectores están definidos por una magnitud y una dirección, entonces hay que tener mucho cuidado con la magnitud, pero sobre todo con la dirección. Me explico. Con este gráfico. Bien. En el gráfico de arriba, o en el de abajo tenemos aquí el 0, que es el origen de coordenadas. Entonces, como ustedes bien saben, si esta es una recta numérica, hacia la derecha, valores positivos, hacia la izquierda, valores negativos. Ahora sí, en el gráfico de arriba, observo que el móvil parte de la posición inicial x sub 0 en el tiempo inicial t sub 0. De tal manera que para un tiempo t posterior ahora se encuentra en una nueva posición x. Para el gráfico de arriba les pregunto, ¿cómo es la posición inicial? ¿Positiva o negativa? Aquí en el gráfico de arriba, ¿cómo es la posición inicial? Sabiendo que este es el 0. Y hacia la derecha los valores son positivos y hacia la izquierda los valores son negativos. Claro, negativa. Quiere decir aquí que el móvil ha partido de una posición negativa. Y con todo y signo, según corresponda, debo de escribir aquí en esta ecuación de movimiento. Ahora, en el gráfico de arriba, esta posición final X es positiva. Y con todo y signo, según corresponda, pues lo debo de reemplazar en esta ecuación de movimiento. Ahora, en el gráfico de abajo, el móvil parte del tiempo inicial t sub 0 en la posición inicial x sub 0. De tal manera que luego, para un tiempo t posterior, ahora se encuentra en esta nueva posición x. Bien, en el gráfico de abajo, ¿cómo es la posición inicial? ¿Positiva o negativa? En el gráfico de abajo, ¿cómo es la posición inicial? ¿Positiva o negativa? Claro, ahí es positiva y con todo y su signo, debo de escribir aquí en la ecuación de movimiento. Ahora, ¿cómo es la posición final? En el gráfico de abajo, ¿cómo es la posición final X? ¿Positiva o negativa? Ahí es negativa, así es. Y con todo y signo según corresponda, pues lo debo de escribir en la ecuación de movimiento. Ahora vamos rápidamente con la velocidad. En el gráfico de arriba se observa que el móvil se está desplazando hacia la derecha. Esto quiere decir entonces que la dirección de su velocidad es positiva. Y en el gráfico de abajo se observa que el móvil se está desplazando hacia la izquierda. Por lo tanto, la dirección de su velocidad es negativa. Y con todo y signo, según corresponda velocidad positiva y sobre todo una velocidad negativa, pues lo debo de reemplazar en esta ecuación. Porque les repito, esta ecuación es de tipo vectorial. Por eso que hay que tener mucho cuidado con estas cantidades físicas. Sobre todo cuando tiene dirección negativa. Ahora nos dice aquí, la posición del móvil varía linealmente con el tiempo. ¿Por qué dice que varía linealmente con el tiempo? Eso es porque el exponente del factor tiempo es la unidad. Entonces ahí se dice que la ecuación es lineal. Pero qué pasaría si aquí el intervalo de tiempo o tiempo estuviera elevado al cuadrado? Entonces esa ecuación sería cuadrática. Si estuviera elevado a la 3 o al cubo, pues sería una ecuación cúbica y así sucesivamente. Pero para este caso concreto está elevado a la 1, por lo tanto es una ecuación lineal. Bien, hasta aquí alguna consulta o duda, sino para pasar a la siguiente diapositiva.
Bien, si no hay consultas o dudas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 5. Dice, María corre sobre una pista horizontal en la dirección del eje X con rapidez constante como se muestra en la figura. Si en el instante t sub 0 igual a 0 pasa por la posición menos 9 y luego de 6 segundos pasa por la posición más 21, pregunta, ¿qué tiempo debe transcurrir para que María se encuentre a 15 metros del punto de partida? Bien, ahí tenemos la posición inicial que es menos 9 metros para el instante de tiempo t igual a 0. Bien, vamos a adelantarnos aquí a la pregunta. Bien, queremos conocer en este caso, ¿para qué instante de tiempo t María se va a encontrar, dice, a 15 metros del punto de partida? ¿Cuál es ese punto de partida? A la posición menos 9. Si esa es la posición menos 9 y nos dice que yo quiero conocer el tiempo para el cual se encuentra a 15 metros del punto de partida, entonces aquí la pregunta es, ¿cuál sería esa posición? ¿Cuál sería esa posición en la cual se encuentre María, en la cual ahora se encuentra a 15 metros del punto de partida? ¿Cuál sería esa posición? Claro, 6 o más 6, así es. Porque si yo sumo menos 9 más 15, eso me da 6 o más 6 metros. Listo. Entonces aquí, otra forma de preguntar lo mismo hubiera sido de la siguiente manera. Determine el instante de tiempo para el cual María pasa por la posición 6 metros. Determine el tiempo para el cual María pasa por la posición 6 metros. O en qué tiempo debe transcurrir para que María se encuentre a 15 metros del punto de partida. Bien, vamos a complementar con el otro dato del problema, en el cual nos dice que para t igual a 6 segundos se encuentra en la posición más 21 metros. Bien, para conocer ese instante de tiempo t, primero debemos de conocer la velocidad de María. ¿Y cómo se va a conocer la velocidad de María? Con los datos posición inicial y posición final. Bien, voy a borrar esto y luego lo pasamos a limpio. Bien, entonces tenemos que la posición final es 21 y la posición inicial es menos 9. Por eso que tenemos aquí en el numerador 21 menos 9. Recordar siempre con todo y sus signos según corresponda. 21 menos 9. ¿Entre quién? El intervalo de tiempo. Tiempo final 6 segundos menos el tiempo inicial 0 segundos. Y esto nos da 5 metros por segundo, que corresponde a la velocidad de María. Pero eso no me están preguntando. Lo que me están preguntando es el tiempo para el cual María se encuentra a 15 metros del punto de partida o el instante de tiempo en el cual María pasa por la posición 6 metros. Entonces, para eso armamos esta ecuación de movimiento. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Cuál es esa posición para la cual yo deseo conocer ese tiempo t? Para la posición 6 metros. Por eso que tenemos ahí 6 es igual a ¿quién? La posición inicial, que vale menos 9, más ¿quién? La velocidad, que vale 5, y por el instante de tiempo para el cual pasa por la posición 6 metros. Menos 9 pasa al otro lado, y con 6 se convierte en 15. 5 va a pasar a dividir a 15, y de ahí que finalmente el tiempo es de 3 segundos. Esa sería finalmente la respuesta a este problema. ¿Hasta aquí alguna consulta o duda? Observen la solución hasta aquí. ¿Consulta o duda? Ok, señorita Milagros. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Entonces, ojo, tengan presente que hay varias formas de preguntar lo mismo. Una de ellas es tal cual se muestra aquí la pregunta de color rojo,
Y la otra hubiera sido sencillamente la siguiente. Determine el instante de tiempo para el cual María pasa por la posición 6 metros. Respuesta, 3 segundos. Bien, continuamos. Ahora vamos a analizar aquí la gráfica posición versus tiempo. En una gráfica posición versus tiempo, ojo, planteamos que el punto en el cual intercepta la gráfica con el eje vertical, que es el eje de la posición, nos da como dato la posición inicial. Siempre, ojo, siempre el punto de corte o el punto de intercepción de la gráfica con el eje vertical nos da como dato la posición inicial. Otra información que se puede obtener de esta gráfica es la velocidad. Para ello voy a tomar aquí este ángulo teta o este otro ángulo teta, según sea la forma del gráfico. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Es que se plantea que la velocidad es numéricamente igual a la tangente de teta. Por ejemplo, aquí en el gráfico de la izquierda, teta es agudo, o sea que la medida de ese ángulo teta se encuentra en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, la función tangente es positiva. Por lo tanto, aquí la velocidad es positiva. Eso implica entonces que el móvil se está desplazando hacia la izquierda. Ahora vamos con el otro gráfico, aquí a la derecha. Aquí este ángulo teta es mayor de 90 grados. Por lo tanto, la medida de ese ángulo teta se encontraría en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la función tangente es negativa. Esto quiere decir entonces que aquí el móvil tiene una velocidad negativa, lo cual implica que el móvil se está desplazando hacia la izquierda. Esta es la interpretación que uno podría darle al valor o a la dirección de la velocidad. Bien, y bueno, al costado también he colocado la definición propiamente dicha de la velocidad, que es el cociente del vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos justamente a analizar un problema con gráficas, posición, tiempo. Entonces, antes de continuar, hasta aquí alguna consulta, en el cual hay que recordar que siempre el punto de corte de la gráfica con el eje vertical que me representa la posición, pues nos da como resultado la posición inicial. Y luego la tangente del ángulo teta, según sea el gráfico, nos da como resultado la velocidad del móvil. Bien, si no hay consultas hasta aquí, paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 6. Dice, la figura muestra las gráficas posición en función del tiempo de dos móviles A y B que se desplazan en la dirección del eje X. Pregunta, ¿al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 50 metros por primera vez? Bien, para este problema, primero, ojo, primero tenemos que definir las ecuaciones de movimiento. Me explico. Tenemos que escribir esto. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por un tiempo t. Tanto para el móvil A como para el móvil B. Entonces, de la gráfica, ¿cuál es el valor de la posición inicial del móvil A? De la gráfica, ¿cuál es el valor de la posición inicial del móvil A? ¿O no se sabe? ¿O no se puede deducir eso de la gráfica? ¿Cuánto creen aquí que vale la posición inicial del móvil A? O no se puede establecer, no se puede saber. Claro, vale 70, muy bien. ¿Y cuál es el valor de la posición inicial del móvil B? ¿Cuál será el valor de la posición inicial del móvil B? Claro, menos 30, perfecto. Entonces, de la gráfica, por lo menos ya conocemos este término, tanto para A como para B. Ahora, ¿qué falta conocer? Falta conocer la velocidad, tanto para el móvil A como para el móvil B. ¿Esto cómo lo vamos a obtener? De la definición de la velocidad.
que es el desplazamiento entre un intervalo de tiempo. Entonces, primero vamos a analizar esto para el móvil A. Como ya ustedes comentaron, la posición inicial del móvil A es de 70 metros. Y eso ocurre justamente para t igual a 0. Planteamos aquí la definición de la velocidad, donde en el numerador tenemos al vector desplazamiento y en el denominador el intervalo de tiempo. Ahora, ese intervalo de tiempo que voy a analizar es entre 0 y 40 segundos. Ahí voy a analizar. Veamos, para t igual a 40 segundos, la posición del móvil A, para t igual a 40 segundos, la posición del móvil A es de 30 metros. Por eso que tenemos ahí posición final 30 menos la posición inicial, ¿cuánto fue? 70. Ahí está, menos 70. ¿Entre quién? El intervalo de tiempo. Tiempo final 40 menos el tiempo inicial 0. Y este cociente nos va a dar menos 1. De ahí que luego, la ecuación de movimiento para el móvil A es 70 menos t. Ahí tenemos posición inicial 70 más la velocidad por el tiempo. Pero ¿cuánto es la velocidad del móvil A? Menos 1. Y menos 1 por t nos da menos t. Ahí tenemos entonces la ecuación de movimiento del móvil A. Ahora lo mismo, pero para el móvil B. Entonces la velocidad es el desplazamiento entre un intervalo de tiempo y de igual manera voy a analizar entre 0 y 40 segundos. Para t igual a 40 segundos, la posición del móvil B es 30 metros. Ahí lo tenemos, 30 metros. Para t igual a 40 segundos, la posición del móvil B es igual a 30 metros. Menos la posición inicial del móvil B. ¿Y eso cuánto fue? Menos 30 metros, que es para t igual a 0. Y ojo, noten ahí que está con todo y su signo. Tenemos 30 menos menos 30. Todo esto entre el intervalo de tiempo. Tiempo final 40 menos el tiempo inicial 0. Ahora, claro está que menos por menos me da más. Entonces tendríamos aquí 60 entre 40. Y eso nos va a dar 1,5 metros por segundo, la velocidad del móvil B. Con ello vamos a definir la ecuación de movimiento de B, que es posición final es igual a ¿quién? A la posición inicial de B, que vale menos 30, más la velocidad de B, que es 1,5 por el tiempo t. Bien. Hasta aquí confirmen si vamos bien. Hasta aquí nada más. Hasta ahí confirmen si vamos bien. Hasta ahí confirmen si vamos bien. Con respecto a la obtención de las ecuaciones de movimiento, tanto de A como de B. Perfecto. Porque hasta aquí fácilmente puede ser pregunta de examen. Les dan esta gráfica y les preguntan sencillamente, determine las ecuaciones de movimiento de A y de B respectivamente. Y esas serían las respuestas, lo que he resaltado de color celeste. Bien, como estamos en clase, añadimos algo más, que ahora es determinar el tiempo en el cual se encuentran separados 50 metros por primera vez. Y para esto hay que tener en cuenta esta definición, que está encerrada de color rojo. Dice que la distancia de separación es igual al valor absoluto de la diferencia de la ecuación de movimiento de A menos la ecuación de movimiento de B, o la posición final de A menos la posición final de B. Eso va a depender según el contexto. Entonces, ojo, tengan presente que ese recuadro de color rojo no está en ninguna parte de la teoría que les he dictado, ni mucho menos en su PDF. Bien, ahora sí vamos a utilizar esa expresión. Por dato, ¿cuánto es la distancia de separación? 50 metros. Entonces tenemos ahí 50, que es la distancia de separación, es igual a ¿quién? Al valor absoluto de la diferencia de la ecuación de movimiento de A menos la ecuación de movimiento de B. La ecuación de movimiento de A es 70 menos t, menos la ecuación de movimiento de B, que es menos 30 más 1,5 t. Luego, este signo menos que está delante va a ingresar y va a afectar tanto a él como a este otro.
Por eso que luego en la siguiente línea que tenemos, que menos por menos me da más 30 y menos por más me da menos 1,5t. Luego vamos a sumar aquí. Dentro de ese valor absoluto tenemos 70 más 30 nos da 100. Menos t menos 1,5t nos da menos 2,5t. Hasta aquí, confirmen si vamos bien. Hasta aquí. Hasta ahí confirmen si vamos bien. Quizás me he equivocado en algo al momento de sumar o restar o hacer la regla de signos. Posiblemente, háganmelo saber con total confianza. Bien. Ahora, como este es un valor absoluto, hay que tener en cuenta que ese valor absoluto puede ser positivo o puede ser negativo. Y tenemos que analizar ambas situaciones. Entonces, la primera situación o primer caso es cuando ese valor absoluto es positivo. Entonces, ahí sencillamente tendríamos lo siguiente, que 50 es igual a 100 menos 2,5t. Menos 2,5t va a pasar al otro lado de la igualdad y 50 va a pasar a restar a 100. Y 100 menos 50, pues nos queda 50. Finalmente, 2,5 va a pasar a dividir a 50 y de ahí tenemos que el tiempo t es igual a 20 segundos. Hasta ahí hemos analizado un primer caso. Ahora vamos al segundo caso, cuando ese valor absoluto es negativo. Entonces, ahí tendríamos 50 es igual a menos, y entre paréntesis, 100 menos 2,5t. Entonces, este signo menos luego va a afectar aquí adentro, tanto al 100 como a 2,5. Por eso que en la siguiente línea tenemos ahí 50 es igual a menos 100, menos por menos me da más 2,5t. Menos 100 pasa al otro lado como 100. Y con 50 pues será 150. 150 es igual a 2,5t. 2,5 finalmente va a pasar a dividir y obtenemos que el tiempo t es igual a 60 segundos. Y observo que ambos tiempos han salido positivos. Por lo tanto, ambos tiempos físicamente son correctos. Ambos tiempos físicamente son correctos. Sin embargo, uno de ellos es la respuesta a esta pregunta. Dice, ¿al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 50 metros por primera vez? Cuando algo ocurre por primera vez, lo hace en el menor tiempo. Y si ocurriese luego por segunda vez, lo haría en un mayor tiempo. Entonces, ¿cuál sería su respuesta correcta? ¿20 o 60 segundos? ¿Cuál sería su respuesta a esa pregunta? Claro, 20 segundos, así es. Esa es justamente la respuesta a este problema. Bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si les hubieran planteado la siguiente pregunta? ¿Al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 50 metros por segunda vez? Por segunda vez. En esa situación, en ese caso, ¿cuál sería su respuesta? Si les hubieran preguntado ahora, pero por segunda vez. Claro, en ese caso la respuesta sería 60 segundos. Por eso hay que tener en cuenta las condiciones del problema. Siempre hay que estar atentos a esas condiciones del problema, si es por primera o por segunda vez. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? ¿Cómo has para segunda vez? Es que ojo, cuando algo ocurre por segunda vez, lo hace en un mayor tiempo. Entonces aquí tengo como respuestas 20 segundos y 60 segundos. Obviamente 20 segundos es menor que 60 segundos. Por lo tanto, para el instante de 20 segundos se van a encontrar separados 50 metros por primera vez. Y para el instante de 60 segundos se van a encontrar separados 50 metros, pero, ojo, pero por segunda vez. Ese es el detalle. No sé si con eso ha quedado claro.
Entonces, ojo, ambos tiempos salieron positivos, por lo tanto, ambos tiempos físicamente son correctos. Entonces aquí tenemos que ir a la condición del problema. Como dice por primera vez, entonces siempre que algo ocurra por primera vez, lo hace en el menor tiempo. Y obviamente 20 es menor que 60 segundos. Por lo tanto, esa es la respuesta. Pero si hubieran indicado aquí por segunda vez, entonces ahí la respuesta sería 60 segundos. Pero ¿cómo determinó el 60 en la segunda parte? Ah, es que como les comentaba aquí, hemos llegado a esta ecuación que voy a encerrar de color celeste aquí. Perdón, de color lila. Bueno, en este caso de color lila. Ya. Esta ecuación dice 50 es igual al valor absoluto de 100 menos 2,5t. Entonces yo les decía que este valor absoluto puede ser positivo o puede ser negativo. Lo que está dentro, ojo, lo que está dentro de ese valor absoluto puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso que aquí tenemos la primera parte, cuando lo que está dentro de ese valor absoluto se considera positivo. Y luego aquí en la siguiente columna hemos analizado cuando lo que está dentro del valor absoluto ahora es negativo. Por eso que se han encontrado esos dos tiempos. ¿Sí? Entonces a partir de ahí es que se ha conseguido el tiempo de 20 y el tiempo de 60 segundos. Analizando justamente esos casos del valor absoluto, cuando lo que está dentro de él es positivo, primer caso, y segundo caso, cuando lo que está dentro del valor absoluto es negativo. No sé si con eso quedó más claro. Sí, profe, pero no habría forma, por ejemplo, de una tercera vez, ¿no? Para este caso, tercera vez no habría. Para este caso no habría tercera vez. Así es. Para este problema en concreto no hay tercera vez. Bien, si no hay otra consulta, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien. Ahora tenemos la gráfica del MRU, pero que corresponde a la velocidad tiempo. Este es más fácil de analizar, porque ustedes recordarán que la velocidad es una cantidad vectorial, que puede ser positiva o negativa, según la dirección en la cual se encuentra. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. En el gráfico de la izquierda, la velocidad es positiva, y en el gráfico de la derecha, la velocidad es negativa. Ahora, a partir de esas gráficas, a ustedes les podrían preguntar, por ejemplo, el desplazamiento. Para esto, ustedes van a tener que determinar esta área sombreada. Esa área sombreada me define como tal el desplazamiento. Pero un detalle, cuando esa área se encuentra por encima del eje del tiempo, se dice que esa área o desplazamiento es positivo. Y cuando esa área sombreada está por debajo del eje del tiempo, se dice que esa área o su desplazamiento es negativo. Por eso que aquí tenemos en color rojo, dice área sombreada es igual a ¿quién? Al desplazamiento, donde esa área puede ser positiva o puede ser negativa. Ahora, ¿cómo determinar la distancia? La distancia sencillamente es el valor absoluto del desplazamiento o el valor absoluto del área sombreada. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces, ojo, para esta gráfica hay que tener en cuenta que el área sombreada como tal, el área sombreada como tal de la gráfica velocidad-tiempo, me representa el desplazamiento. Eso es lo que me representa físicamente el área sombreada, el desplazamiento. Y recién a la magnitud del área o del desplazamiento, eso recién me representa la distancia. Esto les hago hincapié porque hay que recordar que el desplazamiento es un vector y la distancia es una cantidad escalar. Bien, si hasta aquí no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos.
Y tenemos el problema número 7, bien sencillo además, ya que así se les puede plantear en el examen. Dice, la figura muestra la gráfica velocidad-tiempo de un móvil. Pregunta, calcule la posición para t igual a 6 segundos. Si para el tiempo inicial de 3 segundos, la posición del móvil es igual a 12 metros. Entonces, de la gráfica se observa que la velocidad del móvil vale menos 10 metros por segundo. Eso es lo que se conoce de la gráfica. Y del texto que está de color lila o morado, ahí tenemos la posición inicial y su respectivo tiempo inicial. Con ello fácilmente podremos conocer entonces la posición del móvil para cualquier instante de tiempo y en particular para t igual a 6 segundos. Entonces definimos aquí la ecuación de movimiento. Posición final es igual a la posición inicial que vale 12 metros más ¿quién? La velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? Menos 10. Ahí está, menos 10, que es la velocidad que se obtiene a partir de esa gráfica. Esto multiplicado por un intervalo de tiempo. Tiempo t cualesquiera menos el tiempo inicial. ¿Y cuánto vale ese tiempo inicial? T sub 0 vale 3 segundos. Ahora, nos preguntan aquí la posición del móvil para t igual a 6 segundos. Entonces, finalmente vamos a reemplazar aquí para t igual a 6 segundos. Entonces, la posición que tiene ese móvil para t igual a 6 es igual a la posición inicial que vale 12 menos 10, donde este menos proviene de la regla de signos. De más por menos, pues me da menos. 10, y esto luego sería t menos 3. ¿Pero cuánto vale t? T vale 6 segundos. 6 menos 3 me da 3. 3 por 10 me da 30. Y con menos, pues sería menos 30. Entonces acá tendríamos x es igual a 12 menos 30, que finalmente nos da menos 18 metros. Y esa sería entonces la respuesta al problema, que el móvil para t igual a 6 segundos pasa por la posición menos 18 metros. Y como ven aquí la solución es bastante rápida o sencilla, y es que así se suele preguntar en el examen. Bien, pasamos entonces al siguiente problema. Y además también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Dice, el bus de la figura tiene MRU y debe llegar a su destino a las 7 p.m. Luego dice, si viajara a 40 kilómetros por hora, llegaría una hora después. Y si viajara a 60 kilómetros por hora, llegaría una hora antes. Pregunta, ¿qué rapidez debe tener el bus para que llegue a su destino a la hora fijada? Bien, entonces yo quiero conocer esa rapidez, de tal manera que en ese tiempo t, que aún no sé cuánto vale, va a recorrer una cierta distancia, pero que le permite llegar justamente a las 7 p.m. Entonces podemos ir planteando esta ecuación. Distancia recorrida es igual a la rapidez por el tiempo. Y ojo que yo quiero conocer esta rapidez. Para eso entonces, previamente, ¿qué se debe conocer? Se debe conocer la distancia y además se debe conocer ese tiempo. Pero en ninguna parte nos dicen cuánto vale esa distancia, ni mucho menos cuánto vale ese tiempo. Entonces, primero, de alguna u otra manera, debemos de conocer esos datos, distancia y tiempo. Y para ello entonces vamos a plantear aquí la siguiente solución. Dice, sea el tiempo t el que corresponde para que el bus llegue a las 7 en punto. De ahí que tenemos que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Ahora, dice que si el bus viajara a razón de 40 kilómetros por hora, llegaría una hora después. O sea que a ese tiempo t habitual va a llegar una hora adicional, una hora después o una hora tarde. Por eso que tarda una hora adicional en recorrer la misma distancia d. Por eso que tenemos que esa distancia es igual a ¿qué? A la rapidez, 40 kilómetros por hora, por el nuevo tiempo, que sería t más 1.
ya que en ese contexto demora 1 hora más o llega 1 hora después. Ahora, dice que si viajara a razón de 60 kilómetros por hora, llegaría 1 hora antes, o sea que va a tardar 1 hora menos del tiempo habitual. Por eso que tenemos ahora que esa distancia d es igual a la rapidez 60 kilómetros por hora por el nuevo tiempo, que sería t menos 1. Ahora, lo que voy a hacer es igualar las ecuaciones 2 y 3. Vamos a igualar esas ecuaciones, 2 y 3. De la ecuación 2 tenemos que 40 por t más 1 es igual a 60 por t menos 1. Y 40 y 60 van a multiplicar a cada uno de ellos, de los que están dentro del paréntesis. Y que tenemos por acá, 40t más 40 es igual a 60t menos 60. Menos 60 pasa al otro lado como 60 y con 40 va a ser 100. 40t va a pasar al otro lado, restando a 60t, y de ahí que me queda 20t. Finalmente, 20 va a pasar a dividir, y de ahí que obtengo que el tiempo es igual a 5 horas. Ya tengo el tiempo, pero falta conocer la distancia. Ahora, con ese tiempo puedo reemplazarlo en la ecuación 2 o en la ecuación 3. En este caso lo voy a reemplazar en la ecuación 2. Entonces tenemos ahí 40 por t más 1, pero t vale 5. Y 5 más 1, 6. Y 6 por 40, 240 kilómetros. Ya tengo el tiempo y tengo la distancia. Ahora sí, con esos datos lo voy a reemplazar en la ecuación número 1 y con ello finalmente vamos a conocer la rapidez. Ahí tenemos entonces distancia 240 kilómetros es igual a la rapidez por el tiempo que es de 5 horas. Él va a pasar a dividir y de ahí finalmente la rapidez es igual a 48 kilómetros por hora. Pero sus respuestas, todas ellas están en metros por segundo. Entonces aquí vamos a aplicar un factor de conversión en el cual se tiene que en 1 hora hay 3.600 segundos. Y en 1 kilómetro, pues equivale a 1.000 metros. Entonces se cancela hora con hora, kilómetro con kilómetro, y simplificando obtenemos finalmente que la rapidez es de aproximadamente 13,3 metros por segundo. Esa sería finalmente la solución a este problema. Hasta aquí consultas o dudas antes de despedirme. Hasta aquí consultas o dudas. Ninguna. Ok, jóvenes. Entonces, eso ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Les deseo que pasen una bonita tarde y que, bueno, sigan estudiando. Cuídense, sigan estudiando. Hasta la próxima. Bye, bye. Y gracias por su participación. Hasta la próxima semana. Cuídense.